Un saludo especial para todos, donde quiera que se encuentren, esperando también que se encuentren muy bien al lado de sus familias. En esta ocasión vamos a continuar con el curso. Esta vez vamos a trabajar lo que son las reglas de los exponentes. En este caso empecemos con la regla número 1. La regla número 1 dice que si yo multiplico potencias de la misma base, entonces puedo copiar la base y sumar los exponentes. O sea, copiamos x y sumamos m más n. Esta regla también se le llama como la regla del producto. Es bastante fácil, entonces tenemos que revisar que sea un producto y también que tenga las mismas bases. Si es un producto entonces o una multiplicación y tenemos la misma base, entonces copiamos la base, en este caso 2, y luego sumamos los exponentes. 3 más 2 es 5. Bueno, si podemos, pues tenemos que simplificarlo. 2 a la quinta es 32, porque es 2 por 2 por 2 por 2 y por 2, son 5 veces. Muy bien, en el caso del inciso B, se nos pide multiplicar x cuadrado por x a la quinta. Observemos que las bases son iguales y también tengo un producto. Entonces copiamos la base x y sumamos 2 más 5 es 7. Ojo, que es indispensable que sea un producto y que tenga la misma base. No se podría aplicar si yo, en vez de eso, tengo, por ejemplo, x cuadrado más x a la quinta. Acá no se aplica la regla porque es una suma. Muy bien, veamos el inciso C. Multipliquemos entonces 7 por menos 3. Tengo un producto de un positivo por un negativo, nos da negativo menos 21. Y luego multipliquemos ahora a cuadrado por a. En este caso nos da, muy bien, acá el exponente que tengo es 2. Debo sumar con el exponente de a que tenemos en este lado. Como el exponente acá es 1, aunque no esté escrito, ahí hay un 1. A cuadrado entonces por a a la 1 copiamos la base a y sumamos los exponentes. 2 más 1 es 3. Muy bien, en el caso de la b no tengo con qué multiplicarlo en este factor, entonces solo lo copiamos. Y veamos que la letra c a la cuarta por c al cuadrado nos da c a la sexta. Y ese sería nuestro resultado acá en el inciso C. Muy bien, en el caso del inciso D, tenemos ahora menos 2 por menos 4. Acá tengo el producto, o estoy multiplicando un negativo por otro negativo, mi resultado es 8 positivos. 2 por 4 son 8. X a la cuarta por x cuadrado nos da, copiamos x y sumamos 4 más 2 son 6. En el caso de y cuadrado no tengo con qué multiplicarlo acá, por lo tanto solo lo estoy copiando. Este sería entonces en el caso de la regla número 1, regla del producto. En este lado tengo lo que es la segunda regla. Observemos acá que en vez de una multiplicación tengo una división. Esta regla también se le conoce como la regla del cociente o la regla de la división. Esta regla dice que si nosotros vamos a dividir dos potencias de la misma base, entonces podemos copiar la base x y, ojo, aquí sumamos exponente. En el caso de una división, restamos exponentes. Entonces copiamos la base y restamos exponentes.
Vamos a trabajar el inciso A. El inciso A dice que debo resolver o debo dividir 10 a la sexta entre 10 al cuadrado. 10 a la sexta dividido 10 al cuadrado. Tenemos que fijarnos que sea una división y que tenga la misma base. Entonces acá nos quedaría, copiamos la base, restamos exponentes, 6 menos 2, y luego tendríamos 10, 6 menos 2 es 4. Muy bien. Y recordemos que cuando son potencias de base 10, entonces simplificamos acá, colocamos el 1 y luego le agregamos 10, en este caso 4 ceros. Veamos ahora el inciso B. El inciso B dice a la quinta dividido a al cuadrado. A la quinta dividido a al cuadrado. Tengo una división, aquí está. Las potencias son iguales. Entonces copiamos la base y restamos exponentes. 5 menos 2 sería 5 menos 2. Por lo tanto, restando los exponentes, nos queda 5 menos 2 nos da 3, y este sería nuestro resultado. En el caso de letras, no podemos simplificar más, sino solo dejarlo hasta acá. Muy bien, ahora centrémonos en el inciso C. Observen ahora que vamos a dividir 24 entre menos 6. Acá está la división. 24 dividido menos 6. Voy a dividir entonces un positivo dentro de un negativo. Mi resultado es menos 24 dentro de 6 nos da 4. Y ahora observemos que vamos a dividir x cuadrado dentro de x. Acá las bases son iguales. Entonces copio la base y resto exponentes. Acá tengo exponente 2, aquí abajo tengo exponente 1. Entonces 2 menos 1 nos da 1. En el caso del 1, pues no hay necesidad de escribirlo, pero si usted lo quiere dejar escrito, tampoco hay problemas. Luego y a la sexta dividido y a la cuarta, copiamos la base y, restamos exponentes, 6 menos 4 nos da 2. Entonces nuestro resultado es menos 4x y al cuadrado. Ahora veamos el inciso D. Observemos ahora que se tiene menos 10 dividido menos 15. Acá menos dividido menos nos va a dar resultado positivo. Y noten que 10 dentro de 15, el numerador es más pequeño que el denominador. Entonces no podemos tener un resultado entero como lo que pasó aquí arriba. Cuando se dan estos casos, lo recomendable es que solo los simplifiquemos. Por lo tanto, el 10 tiene quinta parte, es 2. El 15 tiene quinta parte, es 3. Por lo tanto, nos queda como respuesta 2 tercios. 2 tercios de t. Ahora pasemos con la t. En el caso de t, tengo t a la cuarta dividido t a la quinta. Entonces copio la base y ahora resto exponentes. 4 menos 5 nos da, bueno, aquí voy a escribir acá para que entendamos. 4 menos 5 sería, y luego sería 2 tercios de t. 4, a 4 le quito 5, ya sabemos, resultado menos 1. 4, tengo 4, pero perdí 5, mi resultado es menos 1. Más adelante vamos a explicar qué hacer con ese exponente negativo. Muy bien, es así entonces como hemos trabajado la regla 1 y la regla número 2. Ahora procederemos a trabajar la regla número 3 y la regla número 4. Continuando con la regla número 3, esta regla también se le conoce como la regla del exponente cero.
Bien, y básicamente dice que si nosotros tenemos un exponente 0, o sea, hay un número que tiene como exponente 0, el resultado siempre va a ser un 1. En este caso, veamos dos ejemplos: 3 a la 0 igual a 1, y luego en el inciso B, 3 por y elevado a la 0, eso es igual a 1. Muy bien, cualquier número entonces que tenga como exponente 0, nuestro resultado va a ser 1. Ahora, ¿cómo se demuestra que cualquier número con exponente 0 es igual a 1? Muy bien, es bastante fácil de mostrar. Vamos a probar con dos ejemplos. En este caso, si tenemos 8 dentro de 8, ya sabemos que nuestra respuesta es 1. Ahora, ¿qué pasa si yo expreso el 8 como una potencia de base 2? ¿Cómo lo hacemos? El 8 expresado como una potencia de base 2 tendría que ser igual a 2 al cubo. ¿Por qué 2 al cubo? Porque 2 por 2 por 2 me da 8. Entonces tendríamos 2 al cubo dividido, como aquí abajo hay otro 8, entonces sería 2 al cubo. Muy bien. Y luego, ¿qué ha resultado? Tenemos una división de potencias de la misma base. Entonces copiamos la base y luego restamos exponentes. 3, le quitamos 3 es, en este caso, hagámoslo así. 3, le quitamos 3 nos da 0. Muy bien, es así entonces como es que llegamos a concluir que este 1 es igual a 2 a la 0. Se podría hacer con otros ejemplos más. Veamos por ejemplo el 100 o el 1000 dividido 1000. Muy bien. Expresemos el 1000 como una potencia de base 10. El 1000 como potencia de base 10 es igual a 10 al cubo dividido, aquí abajo otra vez 10 al cubo, y eso es igual a 10, también tenemos división de potencias de la misma base, copiamos la base y restamos exponentes. 3, le quitamos 3 nos da 0, y entonces como 1000 dentro de 1000 es igual a 1, por lo tanto 10 a la 0 también es igual a 1. Muy bien, es así entonces como hemos demostrado el exponente 0. Bien, veamos ahora la regla número 4. La regla 4 también recibe el nombre de exponente negativo. Hasta el momento hemos trabajado exponentes positivos. Por ejemplo, 2 al cubo es igual a 8. Notemos que el 3 es positivo. 10 al cuadrado es igual a 100. El 2 es positivo. Cuando nuestro exponente es positivo, el número que estamos obteniendo es un número mayor a 1, o sea, más grande a 1. Ahora, ¿qué pasa si mi exponente ahora es negativo? Cuando el exponente es negativo, significa que el número que estoy trabajando es un número bastante pequeño. En este caso, si lo podemos entender así, los exponentes negativos son números comprendidos entre el 0 y el 1. En otras palabras, son números decimales, son números bastante pequeños. Entonces, ¿cómo es que se trabaja entonces? ¿O cómo es que se elimina un exponente negativo? Por ejemplo, inciso A, si tenemos 2 a la menos 3, ya sabemos que si el exponente es positivo, nuestro resultado es 8. Muy bien, si el exponente es negativo, entonces usamos esta formulita que nos dice que si el exponente es negativo, entonces colocamos 1 como numerador, toda la vida va a ser 1 como numerador, y luego copiamos la misma potencia y lo escribimos en el denominador, en este caso omitiendo el exponente negativo. Acá observen que ya no tengo el exponente negativo.
como 2 al cubo es 8, de acuerdo a esto, entonces nos quedaría como resultado un octavo. Un octavo. Veamos el inciso B. Si nosotros tenemos x a la menos 6, de acuerdo a la regla que tenemos aquí arriba, x a la menos 6, por ser exponente negativo, tenemos que escribir el 1 como numerador. Y luego copiamos la misma potencia para nuestro denominador, en este caso ya sin el exponente, sin el negativo. Y en este ejercicio se deja así porque x no tiene un valor numérico. Muy bien, es así entonces como hemos explicado la regla número 4. Muy bien, veamos ahora la regla número 5. Esta regla también se le conoce como la regla de potencias para exponentes. En este caso se aplica cuando nosotros observamos que hay un exponente sobre otro exponente. Entonces la regla nos permite que copiemos la base, o sea, que se copia x, y luego, como es un exponente sobre otro, o sea, prácticamente hay dos exponentes, entonces, para facilitar nuestro trabajo, podemos multiplicar n por n, y eso sería nuestra respuesta, x elevado a la n por n. Dicho de otra manera, se copia la base y se multiplican los exponentes. Veamos el ejemplo A. En este caso tengo 2 al cuadrado elevado al cubo. Entonces, este 3 entonces es el exponente de 2 al cuadrado. La regla 5 entonces nos permite que copiemos nosotros el 2 y luego ahora multiplicar los exponentes. En este caso 2 por 3. 2 por 3 es 6. Ahora, ¿cuánto es 2 a la sexta? 2 a la sexta es 2 por 2 por 2 por 2 por 2 y por 2, o sea, son 6 veces. Si efectuamos la multiplicación nos daría 64. Muy bien. Ahora, ¿cómo es que se demuestra? O sea, ¿por qué en esta regla se multiplican los exponentes? Es más, podríamos trabajarlo como aplicando la regla del producto. Voy a especificarlo en este lado. Si tenemos 2 al cuadrado elevado al cubo, recordemos que un exponente indica cuántas veces debemos multiplicar la base. En este caso, 3 veces hay que multiplicar la base. 2 al cuadrado entonces por 2 al cuadrado por 2 al cuadrado. Muy bien. Y luego acá aplicamos la regla 1, que es la regla del producto. Si tengo multiplicaciones y las bases son iguales, entonces copiamos la base y ahora sumamos exponentes, porque lo que tengo son productos. 2 más 2 más 2 entonces son 6. Y observen que llegamos a la misma respuesta de acá. Entonces 2 a la sexta son 64. Ahora procedamos a resolver el inciso B. En el caso del inciso B, acá tengo un exponente sobre otro exponente. Entonces la regla 5 nos permite entonces copiar el 5 y luego multiplicar los exponentes. En este caso tendríamos 2 por menos 2. Y 2 por menos 2 nos da menos 4. Y luego, observen acá, nos ha quedado un exponente negativo. Ya vimos cómo se trabajan los exponentes negativos. Si el exponente es negativo, entonces escribo el 1 y escribo la misma potencia aquí abajo, ahora sin el exponente, perdón, sin el negativo. Muy bien, y luego simplificamos cuánto es 5 a la cuarta. 5 por 5 por 5 por 5. 5 por 5 son 25. 25 por 5 son 125 y 125 por 5 son 625. Resultado entonces, un 625 avos.
Muy bien, pasemos al inciso C. El inciso C está entonces de la siguiente manera: x al cuadrado está elevado al cubo. Aplicando la regla 5, entonces nos queda x, luego multiplicamos sus exponentes. Vamos a hacerlo más abreviado: 2 por 3 son 6. En el caso del inciso D, igual, copiamos la base, multiplicamos los exponentes, menos 4 por 5 nos da menos 20. Y luego, al igual que en el inciso B, nos ha resultado un exponente negativo. Aplicamos entonces la definición del exponente negativo, escribiendo el 1 en el numerador y luego copiando la misma potencia en el denominador, ahora sin el exponente negativo. Muy bien, es así entonces como hemos trabajado la regla número 5. Vamos a pasar entonces a la siguiente regla. Muy bien, continuando con la regla 6. La regla 6 se denomina regla de potencias para productos. En este caso, acá está la potencia y acá están los productos. Aquí hay dos factores, hay dos números que se están multiplicando. Es más, la regla 6 es como la ampliación de la regla 5. Ahora, en vez de tener solo una base, ahora hay dos bases. Entonces, si tenemos x a la n multiplicado por y a la n, luego eso está elevado a un exponente k, y entonces eso va a ser igual a copiar la x y luego multiplicar cada exponente por el exponente k, en este caso m por k, y luego copiamos la otra base y también multiplicamos su exponente por el exponente k, n por k. Vamos a trabajar entonces dos ejemplos. En el inciso A tenemos 3x cuadrado y a la menos 2, luego eso está elevado al cubo. Entonces lo dejamos de esta manera. Escribimos entonces cada una de las bases y le aplicamos el exponente. En este caso tendríamos 3 al cubo multiplicado por acá x, en este caso 2 por 3, 2 por 3, multiplico exponente de x por 3, luego tendríamos la y, multiplico menos 2 por 3. Muy bien. Tal vez antes observemos que el 3 acá tiene como exponente 1. Entonces debimos aplicar eso también. 1 por 3 acá. 1 por 3. Nos quedaría así. Repitiendo, copiamos cada base, multiplicamos su exponente por el exponente k, por el exponente general que tenemos aquí arriba. Y entonces procedamos ahora a simplificar. Entonces nos queda 3, 1 por 3 nos quedaría 3. Luego tendríamos x, 2 por 3 me da 6. Y luego y, menos 2 por 3 nos da menos 6. Muy bien, seguimos simplificando. 3 al cubo es 27 por x a la sexta. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con este exponente negativo? Aplicamos la regla entonces para y elevado a la menos 6. Recordemos que x y y se están multiplicando. Entonces, como y a la menos 6 es igual a 1 sobre y a la sexta, de acuerdo a los exponentes negativos. Y ahora nos quedaría 27x a la sexta por 1 nos da 27x a la sexta. Y aquí abajo copiamos y a la sexta. Muy bien, así se trabaja el inciso A. Veamos ahora el inciso B. Muy bien, apliquemos la misma definición que aplicamos aquí arriba. Copiemos entonces cada base, menos 2. Multiplicamos su exponente, que es 1, por el exponente 3, 1 por 3. Copiamos ahora x, multiplicamos su exponente
2 por el 3, 2 por 3, copiamos y, multiplicamos su exponente que es 3 por el 3. Muy bien, nos quedaría de esta manera. Simplifiquemos. Menos 2, entonces, menos 2, 1 por 3 me da 3. Luego, x, 2 por 3 me da 6. Copiamos ahora y, 3 por 3 nos da 9. Y luego, la base acá es negativa. Y como trabajamos en clases, cuando la base es negativa y el exponente es impar, el resultado va a ser negativo. Es decir, debemos multiplicar 3 veces menos 2. Menos 2 por menos 2 por menos 2. En este caso nos queda menos 8. X a la sexta y a la 9. Muy bien, es así como concluimos con la regla número 6. Veamos la regla 7. La regla 7 es la que se conoce como regla de potencias para cocientes. Esta regla es bastante fácil de entender. Si tenemos una potencia entonces, o tenemos un exponente y este exponente está sobre un cociente o sobre una división, x dividido y, entonces eso va a ser igual a x, o sea, en este caso la m se escribe para exponente del numerador y se escribe para exponente del denominador. En este caso nos quedaría así, x a la m dividido y a la m. Muy bien, veamos el inciso A como ejemplo. De acuerdo entonces a la regla 7 tendríamos lo siguiente. El exponente 2 está sobre un cociente, entonces nos quedaría 4 al cuadrado dividido 5 al cuadrado. 4 al cuadrado son 16 y 5 al cuadrado son 25. Muy bien, esta sería nuestra respuesta. En el caso del inciso B, tenemos a dentro de b elevado a la x. Siguiendo la regla 7, entonces nos quedaría, escribo el exponente para el numerador y escribo para el denominador, nos quedaría a la x dividido b a la x. Y así lo dejaríamos. En el caso del inciso C, noten ahora que acá está combinada la regla número 5 con la regla número 7. Aplicando entonces la regla 7, tendríamos lo siguiente, menos 2x cuadrado, le escribo su exponente 2, que es este, dividido 3y al cubo, le escribimos su exponente 2. Muy bien. Ahora, aplicando la regla número 5, tenemos lo siguiente. Este menos 2 está elevado al cuadrado. Entonces nos queda menos 2 al cuadrado nos da 4. Luego copiamos x. 2 por 2 nos da 4. Y luego tenemos 3 al cuadrado nos da 9. Y luego tendríamos y. 3 por 2 nos da 6. Bien, como pueden darse cuenta, acá omití algunos pasos. Sin embargo, por facilidad y por rapidez, pues solo podemos elevar entonces menos 2 al cuadrado nos da 4 positivos y 3 al cuadrado nos da 9. Y luego copiamos, en este caso de x, multiplicamos sus exponentes, 2 por 2, 4, y aquí abajo copiamos y, multiplicamos su exponente, 3 por 2 nos da 6. Muy bien, es así entonces como terminamos con la regla número 7. Bien, vamos a trabajar entonces la última regla. Esta regla se conoce como la regla de las fracciones con exponentes negativos. Acá observen que tengo un cociente y una división. Aquí arriba tengo una potencia, aquí abajo tengo otra potencia. Y observemos que las potencias tienen exponentes negativos.
Cuando eso pase, o sea, cuando el exponente que tengo arriba es negativo y también el exponente de abajo es negativo, entonces lo que podemos hacer es hacer un cruce así en X. En otras palabras, solo hay que darle vuelta y ya eliminamos los exponentes negativos. Ahora, ¿cómo se demuestra esto? Si tenemos entonces x a la menos m dividido y a la menos m, o sea, ¿cómo es que se llega a esta respuesta? Recordemos que x a la menos n es igual a 1 partido x a la n, dividido, que es esta división, y a la menos m sería igual entonces a 1 partido y a la n. Y entonces, aplicando la famosa ley sándwich, aquí multiplico extremos y multiplico medios. En este caso, 1 por y a la m nos da y a la n, dividido 1 por x a la n, o x a la n por 1 es x a la n. Entonces es así como demostramos la regla número 8. Veamos los siguientes ejemplos. Muy bien, repitiendo, esta regla se aplica únicamente cuando los exponentes son negativos, tanto en el numerador como en el denominador. Como el exponente acá es negativo y el exponente de abajo es negativo, entonces podemos hacer el famoso cruce. Entonces tendríamos 4 al cubo dividido 3 al cuadrado. 4 al cubo es 4 por 4 son 16 y 16 por 4 son 64. Y luego 3 al cuadrado sería 9 y lo estaríamos dejando hasta ahí. Inciso B. Notemos, hay que tener cuidado que los exponentes sean negativos. Si los exponentes son negativos, entonces hacemos el famoso cruce. Entonces tendríamos b al cubo dividido a la séptima. Muy bien. En el caso del inciso C, noten ahora que hay una pequeña diferencia. Acá el exponente de x es positivo. Y ¿dónde tendríamos? El negativo solo sería en el denominador. Entonces lo hacemos así. X cuadrado por, en este caso, dividido. Bueno, para entenderlo de una manera más fácil, si el exponente es positivo, no lo movemos donde está. O sea, en este caso x cuadrado no tiene exponente positivo, se queda ahí en su lugar. Si el exponente es negativo, entonces lo llevamos al numerador para que tenga o para que se le quite su exponente negativo, así como lo demostramos aquí arriba. Por lo tanto, x cuadrado no tendría por qué moverse, se queda ahí. A quien hay que mover es y a la menos 4, y eso llegaría entonces a multiplicar a x cuadrado. Entonces, así estaríamos terminando con la regla número 8. Muy bien, ya para ir finalizando con este tema, vamos a trabajar un último ejemplo, en este caso donde tenemos que aplicar la mayoría de las reglas que ya hemos visto. Es más, para aplicar las reglas no hay un orden establecido. En otras palabras, no es forzosamente o no forzosamente tenemos que aplicar todas las reglas o llevar un orden desde el primero hasta la última regla. O sea, podemos resolverlo de varias maneras. En este caso vamos a resolverlo así. Vamos a aplicar entonces la regla número 6 y 7, lo cual tendríamos así. Este 2 tiene como exponente 1 y este 3 también tiene exponente 1. Entonces, de manera simplificada nos quedaría 2. Acá multiplico su exponente 1 por menos 2, nos da menos 2. Luego copiamos la x. Menos 4 por menos 2 nos da 8 positivos. Copiemos ahora la y. 3 por menos 2 nos da menos 6. Lo mismo vamos a hacer con el denominador. Copiando el 3 entonces nos queda 1 por menos 2 nos da menos 2. Luego tendríamos x.
5 por menos 2 nos da menos 10. Y por último la y, 5 por menos 2 nos da menos 10 también. Ese sería nuestro primer paso. Ahora, aplicando la última regla, que es la regla 8, si la potencia que tengo es de exponente negativo y está arriba, lo llevo al denominador y ya elimino su exponente negativo. Si está en el denominador y tiene exponente negativo, entonces solo con llevarlo al numerador se convierte en un exponente positivo. Es decir, 2 a la menos 2 tendría que venir al denominador para que se le quite su negativo, igual que 3 a la menos 2 hay que llevarlo al numerador para eliminar su exponente negativo. En este caso nos queda 3 al cuadrado. Aquí abajo tendríamos 2 al cuadrado. Hemos hecho el cruce. Muy bien, luego x a la 8 se queda ahí porque no es exponente negativo. X a la décima hay que llevarlo al numerador. Quedaría x a la décima. Ahora pasemos con la y. Y a la menos 6 hay que bajarlo. Y a la sexta. Y a la menos 10 hay que subirlo. En este caso queda y a la décima. Muy bien, simplificando entonces, vamos a trabajarlo aquí abajo. 3 al cuadrado es 9. Y bueno, vamos a escribirlo así. 2 al cuadrado es 4. Muy bien, x a la 8 por x a la décima, aplicando la regla 1, tendríamos x a la 18. Y luego y a la décima dividido y a la sexta, aplicando la regla 2, que es la regla del cociente, copiamos entonces y, copiamos y, 10 le quitamos 6, nos queda 4, y nuestro resultado sería 9x a la 18 y a la cuarta dividido 4. Es así entonces como hemos concluido con esta clase. Los veré en un próximo video. Saludos para todos.